Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Rivera Castorena, soy alumno de noveno semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante y muy interesante para la salud, como lo es el cáncer, pero en este caso vamos a hacer específicamente o vamos a hablar específicamente del cáncer cérvico-uterino. La idea de esta plática es que sea una plática informativa, es una plática que, sin perder el enfoque científico, pueda también tener una manera de entenderse tal vez un poquito más fácil de lo que se da en una plática, ya sea en la carrera de medicina o en cualquier otro tipo de ambientes. Vamos a tratar de que esto sea una plática amena y dinámica para que pueda ser entendible más fácilmente. Primeramente, vamos a empezar con lo principal o lo primordial. ¿Qué es el cáncer cervicouterino, también conocido como cáncer del cuello uterino o cáncer del cuello de la matriz? Bueno, al igual que todos los cánceres, en todos los cánceres lo que se presenta es un aumento de la reproducción de las células. ¿Esto qué va a producir? Va a producir un crecimiento anormal en el tejido o en las células que hay en cierta zona donde se presenta el cáncer. En este caso, precisamente de donde su nombre viene, pues va a ser en el cuello de la matriz o en el cuello del útero. Por lo tanto, pues de ahí, como menciono, ahí viene su nombre. ¿Y qué es rescatable o qué es importante, interesante, relevante de aquí? Este cáncer al inicio va a presentar lesiones tan pequeñas que no vamos a poderlas detectar a simple vista. ¿Y esto qué va a suceder o por qué es relevante para todos nosotros, los que estamos tal vez escuchando esto? Bueno, si en el dado caso quien me está escuchando es una mujer bueno, un hombre, puedes conocer a tus familiares, tu pareja, amigas como menciono, si eres una mujer, tú misma pudiera existir, espero que no, pero pudiera existir el caso de que esas lesiones ya estén ahí, simplemente no sé, pero no las notas o no pueden ser notadas a simple vista, precisamente por lo pequeñas que son. Entonces, muy probablemente pudiera llegar a suceder que pasen varios años hasta que se noten. Y lógicamente, como pudiera pensarse, si ya pasaron varios años con estas cosas presentes, pues quiere decir que muy probablemente el cáncer ya se encontró de una manera avanzada a como si se hubiera encontrado antes, vaya. Ahora, cuando el cáncer está en una etapa avanzada, es todo lo contrario a lo que acabamos de ver aquí. A simple vista lo vamos a notar, ya sea porque la persona que lo padezca o su pareja o a lo mejor en una revisión de rutina ginecológica, lo que va a notar es tanto molestias como cosas que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, pueden existir sangrados anormales, tal vez al terminar una relación sexual. Entonces de ahí ya es algo notorio, es algo que no es normal, que ya puedes decir, ok, aquí está sucediendo algo y ahí es cuando se acude por ayuda. También pueden existir sangrado entre los periodos menstruales, no necesariamente cuando tiene que menstruar la mujer, sino que aquí se presenta en otro punto. Y también pueden existir después de la menopausia, donde se supone que una vez que se presenta la menopausia, los sangrados ya no tienen por qué presentarse, se supone que ya se cortó el ciclo menstrual de la manera natural en la mujer, pues aquí se siguen presentando. Y también algo que se puede notar, esto es algo que ya empieza a preocupar a la paciente y es por lo que acude a la visita ginecológica, es que empieza a existir un aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor. Entonces ya cuando empieza a existir ese olor no tan agradable es cuando dice, ok, aquí hay algo malo, aquí hay algo que no es normal, entonces voy a ir a checarme. También aunado a que puede llegar a existir un cierto dolor en la cadera y, como en la mayoría de los cánceres, una pérdida de peso sin alguna razón aparente. Bueno, yendo a los datos y cifras para poder entender por qué es tan relevante este tipo de cáncer, con la primera frase nosotros podemos darnos cuenta por qué este cáncer es tan importante de entender o tan importante de aprender sobre él, ya que a nivel mundial y en datos que se arrojaron en el 2020, el cáncer de cuello uterino o cervicuterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo. O sea, el cuarto tipo de cáncer es una posición altísima, por lo tanto, es de vital importancia entenderlo. Y en estos mismos datos que se arrojaron en el 2020, podemos ver que en ese año se presentaron 604,000 nuevos casos. Y, tristemente,
342,000 muertes. Entonces, es un número muy alto, es un número que no debería de existir y esto pues es la razón por la que tenemos tanto interés y en que la información sobre este tema se dé a conocer y que más gente tenga información a la mano sobre este tema para poder entender con qué estamos tratando. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que en las enfermedades siempre va a haber factores que van a propiciar a que sea más fácil adquirir esta enfermedad. En el caso de esta enfermedad, como lo es el cáncer cervicuterino, vamos a nosotros ver estos factores que hacen que una mujer sea más propensa a padecer este tipo de cáncer. ¿Cuáles son estos factores? Por ejemplo, podemos ver que el inicio de la vida sexual de la paciente sea antes de los 18 años ya es un factor que puede propiciar a que se padezca este cáncer, sumado a que en esa vida sexual los compañeros sexuales que haya tenido la paciente sean más de tres. Y también aunado a que la paciente haya tenido más de tres partos. Otro factor, que este factor se presenta en casi todas las enfermedades que nosotros podemos encontrar y no se digan los cánceres, es el tabaquismo, que la paciente fume. También nosotros podemos encontrar como factor que existan problemas de desnutrición de nuestra paciente y el factor tal vez de los más importantes, y ahorita más adelante en esta plática vamos a ver por qué, es que haya una infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz. Este es básicamente un factor vital o de suma importancia para que se presente esto. Ahora, los síntomas que va a presentar nuestra paciente en una infección precisamente viral o en la displasia cervical, ¿cuáles van a ser? Primero, nosotros vamos a ver que la paciente puede presentar una cierta irritación, una irritación genital. También vamos a encontrar que la paciente va a presentarse con un cierto dolor en la vagina por aumento del flujo y básicamente los síntomas van de la mano, ya que ese dolor también pudiera sentir o confundirse o aunarse al ardor. ¿Por qué confundirse? El ardor y el dolor son sensaciones distintas, pero que muchas veces van de la mano. Y esto que ya lo mencionábamos antes es un síntoma que precisamente hace que la paciente ya busque ayuda, que muchas veces es el mal olor. Es un mal olor que se va a presentar tal vez por el flujo, el sangrado. La paciente va a encontrar que algo está normal y es con lo que va a ir a buscar ayuda. Y bueno, ahora, una vez que la paciente vaya a buscar ayuda, nosotros tenemos que entender cómo vamos a detectar esta enfermedad. ¿Cómo es que se va a detectar esta enfermedad? Pues hay una forma muy fácil y es el principal método diagnóstico que es considerado el gold standard. En la medicina, el gold standard es básicamente el método más eficaz o el método que se toma siempre como referencia para saber si una persona presenta una enfermedad o no. En este caso, el gold standard de esta enfermedad del cáncer cervicuterino va a ser el Papá Nicolau. ¿Este qué es o cómo lo vamos a realizar? Esto lo vamos a realizar una vez al año. También aquí depende de la bibliografía o de la información donde se busque, vamos a encontrar que este se debe de realizar en mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual o que tengan más de 25 años, lo que suceda primero. Ahora, ¿por qué hacía referencia hacia que la información cambia? Bueno, hay información o hay bibliografía en la que nos dice que, por ejemplo, cambian los datos aquí que dice que a los 25 años, tal vez en otra bibliografía nos dice que a los 21 o a los 18, o por ejemplo que aquí nos mencionan que se tiene que realizar en mujeres que iniciaron su vida sexual. Hay otra bibliografía en la que nos dice que tenemos que esperarnos 3 años después del inicio de la vida sexual. Entonces, bueno, depende de dónde se busque la información, eso ya es para formar un criterio propio y entender cómo se tiene que hacer. Y ahora, ¿qué es este procedimiento? ¿Cómo es el Papa Nicolau? Bueno, aquí lo que se va a hacer o de lo que consiste es que se va a introducir un espejo vaginal. Este espejo vaginal va a permitir que se pueda ver el cuello de la matriz de una manera más fácil, ya que a veces es un poco complicado a simple vista. Y esto nos va a permitir también que se pueda realizar o tomar una muestra de estas células que van a ser mandadas a patología, laboratorio, y ahí el patólogo va a decir, ok, las células son normales o las células son células anormales, es un cáncer, hay alguna alteración, etcétera.
Ahora, ¿por qué mencionaba que era tan importante el virus de papiloma humano en este caso? Bueno, la razón es porque el cáncer cérvico-uterino o del cuello uterino, en la gran mayoría de los casos, como pueden ver aquí en la diapositiva, el 95% de los casos se va a deber al virus de papiloma humano. ¿Pero por qué virus de papilomas? O sea, ¿por qué como si fueran varios? Bueno, el virus de papiloma humano tiene varios tipos, entonces muchas veces escuchamos, tal persona tiene virus de papiloma humano y ya creemos, ok, no, no es necesariamente así, ya que depende del tipo, es lo que puede causar. Hay unos que causan verrugas, hay otros que causan ya el cáncer. Y pues esto es los VPH, que son los virus de papiloma humano, son la causa de infección vírica más habitual del aparato reproductor. Y esto es algo que a lo mejor pudiera asustar, pero precisamente es una de las cosas que les mencionaba, de que depende del tipo de infección o del tipo de virus que se presente. La mayoría de las mujeres y hombres con actividad sexual activa van a contraer la infección en algún momento de su vida. Esto no quiere decir que se vaya a presentar un cáncer, como les menciono, depende del tipo del virus que se contraiga. Ahora, principal, y esto es primordial en la medicina, ¿cómo vamos a prevenir eh, esta enfermedad, el cáncer cervicuterino? Bueno, en la medicina existen tres niveles de prevención, que es primaria, secundaria y terciaria, cada una con un distinto. Por ejemplo, la prevención primaria es disminuir la incidencia de las enfermedades. ¿Cómo vamos a hacerlo en este caso? Bueno, vamos a buscar la vacunación contra los virus de papiloma humano. Aquí, por ejemplo, se hace en niños, y aquí lo importante también hay que destacar lo que tiene que ser tanto en niños como niñas. ¿Por qué? Porque aunque el cáncer cervicuterino, quienes lo presentan son las mujeres, los hombres también pueden o podemos llegar a contraer el VPH, no presentar el cáncer, pero sí estar infectados con el virus. Y también una de las maneras de prevención primaria es que haya una educación sexual adaptada a la edad y a la cultura. Ahora, viendo la prevención secundaria, ¿qué es la prevención secundaria? Su objetivo es reducir la prevalencia de la enfermedad. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos hacer pruebas de cribado que van a ayudarnos a entender si la persona padece la enfermedad o si la persona en qué etapa de la enfermedad está, y también una prueba de virus de papiloma humano para entender si pues precisamente ya presenta la enfermedad, ya presenta la infección o si todavía no. Ahora, viendo la prevención terciaria, nosotros podemos ver que la prevención terciaria, su objetivo es mejorar la calidad de la persona ya enferma. En este caso, lo que podemos hacer es encontrar un tratamiento adecuado para el cáncer que sería básicamente pues la cirugía, radioterapia, quimioterapia y cuidados paliativos, que eso es básicamente el tratamiento para cualquier tipo de cáncer. Y bueno, espero que la plática haya sido una plática que haya sido de su agrado, de su gusto, que haya sido una plática informativa, que haya sido un poquito más fácil de entender esta enfermedad que es tan importante, como veíamos, el cuarto tipo de cáncer más frecuente en la mujer en el mundo. Entonces, pues espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias por vernos y pues espero que estén muy bien. Hasta luego.